Bienvenidos y bienvenidas a este podcast llamado Sobreviviendo al Futuro. Estoy con Elkin Fabriani Pineda Henao. Mi nombre es Mateo Sebastián Ortega y vamos a estar acompañándolos hoy en este capítulo, el número 3, llamado ¿Quién de nosotros es más fácil de reemplazar por una IA? Vamos a hacer una metodología bastante interesante. Vamos a hablar con ChatGPT. Y bueno, queremos principalmente dilucidar un poco los aspectos que inciden en la inteligencia artificial y su incidencia en el mundo laboral. Entonces, Elkin, ¿cómo estás? Muy bien, un saludo a todos. Espero que este capítulo pues nos deje muchas reflexiones, ¿no? Y bueno, este es el momento para que si tienen un espaciocito nos sigan, le den like, le den suscribirse para que sigan viendo estos capítulos de este podcast que recién estamos iniciando, pero que promete abordar temas muy interesantes como el tema del día de hoy. Mucho se ha hablado, sí, como lo dijo Mateo, de este asunto de las inteligencias artificiales y cómo puede afectarnos esto en la vida cotidiana. Algunos pintan un futuro así muy distópico, tipo recordando un poco todo lo que la ciencia ficción nos dejó en nuestra juventud, en nuestra niñez, de películas como Terminator, con Skynet, una inteligencia artificial que se vuelve loca y pues decide que hay que eliminar a la humanidad porque somos pues tal vez ineficientes, en fin, tantas reflexiones que se vienen a esto, pero que en últimas nos damos cuenta que con la incidencia de la inteligencia artificial no se necesita mucho, realmente no se necesita una inteligencia artificial tipo Skynet para que las cosas se desestabilicen un poco, ¿no? Incluso con ligeros cambios como los vamos a ver hoy, pues hay cosas que pueden traernos dificultades en nuestra estructura social y económica. Como lo mencionaba Mateo, aquí les voy a presentar un momentico. Todo viene respecto a esto. Hace pocos días, el 23 de marzo de 2023, ¿sí? Pues algunos investigadores, tanto de la misma empresa de ChatGPT, OpenAI, como de la Universidad de Pensilvania, aquí vemos sus nombres, publican este artículo que ha dado mucho de qué hablar, ¿cierto? Y pues nos trae datos muy interesantes porque resulta que una gran preocupación de este tipo de inteligencia artificial es como el ChatGPT, ¿sí? Son un tipo de modelo de lenguaje, ¿sí? Que puede reemplazar o tiene un potencial fuerte de reemplazar ciertas tareas, ¿sí? Que sean muy como mecánicas, ¿no? Y entonces de aquí viene este artículo, de eso trata de cómo muchas áreas del conocimiento se ponen un poco en peligro, ¿sí? Digamos, son fácilmente reemplazables y vamos a hablar un poco de eso, por eso el capítulo se titula como se titula. Entonces no sé qué más quieres decir, Mateo, antes de empezar a interactuar con nuestro otro invitado, que a propósito solemos a veces tener invitados, entonces vamos a seguir un formato como hablar solo nosotros, Mateo en persona, o a veces con un invitado, pero en ese caso podríamos decir que estamos nosotros dos como humanos y tenemos un invitado no humano, que es en este caso es ChatGPT, ¿no? Entonces tú me dirás, Mateo, ¿quieres agregar algo para que la gente comprenda este tema antes de hablar con ChatGPT? Exacto, Elkin, pues es muy interesante que todo el conocimiento que se ha generado en la humanidad se puede reducir en un código a partir de inteligencia artificial. Entonces, todo el mundo como lo conocíamos antes está cambiando tan ágil, de forma tan rápida, que la inteligencia artificial nos obliga a pensar cuál es el futuro de la humanidad en cuanto al trabajo, en cuanto a lo económico, a lo social.
porque lo que está pasando con estas IAs es que pueden generar un efecto palanca. Es decir, si un gerente de empresa tiene un conflicto ético sobre despedir o reducir su personal a un 20 o un 10% por el reemplazo de una IA, entonces lo puede hacer y digamos que hasta ahora no sería un conflicto ético, pero si muchos gerentes de empresas lo empiezan a hacer, se vuelve ya un efecto palanca. Es decir, que va a haber una implicación eh, importante en los niveles de empleo, en las profesiones, en la parte económica, en la parte social, incluso en la parte cultural. Entonces lo que queremos hacer hoy es hacerle unas preguntas a la inteligencia artificial, a ChatGPT, y lo que queremos hacer es, bueno, saber un poco más sobre los perfiles profesionales que pueden ser más reemplazados, más fáciles de reemplazar por una IA, incluyendo nuestros perfiles como tal, como profesionales, ahora los vamos a conocer, y cuál es la incidencia de estos perfiles y del mundo laboral. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a preguntarle a ChatGPT diferentes preguntas, valga la redundancia, que ya unas las hemos escogido, y vamos a tener una conversación con la inteligencia artificial. Entonces, Elkin, tú eres quien hace los honores. Vamos a empezar Perfecto. con la primera pregunta. Vamos a iniciar con esta pregunta que ya la habíamos dicho. Bueno, lo primero que vamos a hacer es, y qué mejor forma de empezar, es preguntarle a la IA, a este chat GTP, pues bueno, ¿cuál de nuestros perfiles es más fácil de ser reemplazado por una inteligencia artificial? Entonces empecemos. El perfil 1 es el señor aquí Mateo. Mateo Sebastián Ortega es administrador de empresas, ¿cierto? Con maestría, bueno, está estudiando maestría en prospectiva e innovación, ¿cierto? Y pues en mi caso soy administrador también de empresas, soy filósofo con maestría en filosofía, con maestría en administración y estoy estudiando un doctorado en ciencias de la administración. Cabe Dime. aclarar que nosotros somos egresados de la Universidad Nacional y estamos estudiando o hemos estudiado en la Universidad del Valle. En este caso, pues también él quien está estudiando su doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Sí, está en Ciudad de México actualmente. Y bueno, tenemos perfiles bastante interesantes. Queremos saber, pues, básicamente, qué opina la inteligencia artificial sobre nuestros perfiles, cuál de nuestros perfiles va a ser más fácil de reemplazar por una IA, y vamos a discutir al respecto. Inclusive, Mateo, déjame agregar algo ahí que es bien picante del asunto y es que alguien diría, no, pues tener más, digamos, más estudios. Es que hay varias posiciones divididas. Algunos dicen que tener más estudios es mejor porque te da más posibilidades de, por ejemplo, en mi caso, pues tengo estudios en dos áreas distintas y pues en teoría me abre más el ámbito laboral, ¿no? En teoría. Adicionalmente, hay otros que piensan, no, es que estudiar tanto no es perder el tiempo, porque más bien me pongo a trabajar, ganar experiencia laboral, ¿cierto? Pues en últimas, estudiar tanto es también arriesgarse a luego ya no tener fácilmente un contrato, ¿cierto? Vamos a ver qué nos dice la IA, porque justamente en el artículo parece decir que a mayor nivel de estudio, pues más fácil de automatizar ciertas cosas, pero ya vamos a ver que no necesariamente, porque pues eso lo dice respecto a ciertas áreas, más bien como las ingenierías, las matemáticas, áreas que tienen muchos aspectos como fáciles de automatizar. ¿Listo, Mateo? A ver cuál de los dos perfiles. Dale, dale, de una, suéltala. Listo, vamos a ver, soltémosla. Entonces está respondiendo, vamos leyendo, ¿no? En general, ningún trabajo o profesión puede ser completamente reemplazado por una IA. Muy bien. Ya que las máquinas todavía carecen de ciertas habilidades humanas clave, como la creatividad, la empatía, el juicio ético, etc. Bueno, sin embargo, en términos generales, los trabajos que implican tareas repetitivas y rutinarias y que dependen en gran medida de procesos automatizados son más susceptibles de ser automatizados y reemplazados por una IA. En este caso, el perfil profesional 1, el administrador con maestría en prospectiva e innovación, podría ser más fácilmente reemplazado por una IA
en ciertas tareas administrativas y analíticas que involucren la identificación de las tendencias y de la toma de decisiones basadas en los datos. Por ejemplo, una IA podría ser programada para analizar grandes cantidades de datos y generar recomendaciones estratégicas para la empresa. Sin embargo, el valor de la maestría en prospectiva e innovación radica en la capacidad de aplicar el pensamiento creativo y estratégico en la identificación de oportunidades y desafíos futuros, y esto es algo que todavía no puede ser completamente automatizado. Muy bien. En cuanto al perfil 2, el administrador y filósofo con maestría en filosofía, maestría en administración y estudiante de doctorado en ciencias de la administración, sus habilidades y conocimiento en filosofía y ética pueden ser muy valiosos para tomar decisiones éticas y resolver problemas complejos en la empresa. Estas habilidades y conocimientos no pueden ser completamente reemplazados por una IA, ya que las máquinas aún no tienen la capacidad de comprender completamente el contexto ético y moral en una situación. Además, su experiencia en la administración puede ser valiosa en la toma de decisiones estratégicas y en la gestión de equipos de trabajo. En resumen, ambos perfiles profesionales tienen habilidades que son difíciles de ser automatizadas, difíciles de automatizar por completo, por lo que es poco probable que sean completamente reemplazados por una IA. Muy bien, ahí está la respuesta. Ahí hay bastantes cosas que discutir, ¿no? Sí, lo primero que podemos decirle a la gente que nos escuche es que, esta es la versión, creo que es la 3.5 o algo así, es la versión gratuita de ChatGPT, ¿no? Hay una versión que es mejor, ¿sí? Que está por acá con el upgrade, ¿cierto? Que es de pago, ¿sí? Y pues se supone que en esa versión, pues, este tipo de inteligencia artificial es mucho más potente y, en fin, analiza mucho mejor las cosas y todo esto. Pero básicamente esto también refleja un poco de lo que analiza el artículo que mostramos anteriormente. Estas tecnologías de inteligencia artificial, que en este caso, por ejemplo, ChatGPT, es un modelo de lenguaje, ¿cierto? Por eso en las siglas en inglés a veces los que han leído estos artículos ven las siglas de LLMS como modelos de lenguaje, ¿cierto? Y por qué también ChatGPT, el GTP significa transformadores preentrenados generativos, de ahí el GTP, por sus siglas en inglés, que son un tipo de inteligencia artificial que uno podría decir, hay varios autores que las clasifican de distintas formas, pero son como inteligencia artificial que llamaríamos débil, ¿no? Son inteligencias artificiales que realizan una sola tarea, ¿sí? O incluso hoy se están investigando que realicen más de una, conecten tareas distintas, dos o más. No es una inteligencia como vemos en la ciencia ficción, que es lo que llamaríamos, ese sería el segundo nivel, que es la inteligencia artificial general, ¿cierto? ¿Cuál es el temor de este tipo de inteligencia artificial y que se llega a eso? Es que teóricamente es el tipo de inteligencia artificial que estaría programada para imitar o igualar todas las funciones que un ser humano puede realizar, inclusive habilidades direccionadas a aprender o desaprender cosas. El tipo de inteligencia artificial que es ChatGPT es lo que llamaremos una inteligencia artificial débil, ¿sí? Pero que empieza ya a manejar actividades o funciones distintas, no solo una actividad, ¿sí? En este caso, pues la actividad de recibir preguntas, analizarla y responder, pues igual es complejo, ¿sí? Ha sorprendido este modelo de lenguaje, pero ya vemos que hay otros tipos de inteligencia artificial como Midjourney, etcétera, ¿sí? Que pueden tomar texto y convertirlo en imagen. Eso sería un nivel previo a lo que sería la inteligencia artificial general. Y ya por último, para darle la palabra a Mateo, a ver qué piensas de esto, como para empezar a interpretar estos resultados, es que, se dice, por ejemplo, hay un autor, un filósofo de la Universidad de Oxford, es Nick Bostrom, que ha hablado mucho de este tema. Él plantea que el mayor riesgo es que esa misma inteligencia artificial entra a un proceso que muchos han llamado como la singularidad. Y esta singularidad es que básicamente la misma inteligencia artificial aprende a mejorarse, ¿sí? Y aprende a como mezclarse con otros tipos de inteligencia artificial hasta que queda una gran inteligencia, una superinteligencia, que pues esas capacidades que tendría ya sería más allá
de lo que sería una inteligencia humana o lo que conocemos por inteligencia. Hay muchas reflexiones filosóficas al respecto, de si es posible o no, de si es válido llamarla inteligencia o compararlo con lo humano, porque en últimas pues, están programadas por seres humanos y pues viene todo esto de... hay filósofos como John Searle, es un filósofo estadounidense que con un experimento mental llamado la habitación china desde hace muchos años, pues planteaba esto de que las dificultades de pensar de que tan siquiera de que sea posible que una máquina pueda tener conciencia, ¿sí? Se cuestiona mucho eso porque al fin y al cabo está programada. Pero el asunto central acá es que vamos a ver que ni siquiera hay que llegar a esos niveles para saber que hay que tomar ciertas medidas para que pues este asunto no se lo salga de control. ¿Qué nos podrías decir también, Mateo? En el tema de la inteligencia artificial y hablando sobre estas preguntas, es importante analizar aquí que los trabajos rutinarios están en un gran peligro de extinción. Los trabajos manuales, los trabajos que son tendientes a ser automatizados. Por eso la importancia de una carrera como la filosofía y la administración de empresas, si la administración de empresas principalmente se enfoca desde un nivel más estratégico en lugar de un nivel más operativo. Yo siempre le digo a las personas con las que yo trabajo, que tengo a mi cargo, que es importante que analicen bien un perfil profesional donde estés en una organización realizando un trabajo que aporte valor estratégico en una organización, que aporte un sentido misional, que ayudes a convertir ese trabajo en un apoyo y en un fomento a la misión de la empresa o de una organización en general. Por eso es tan importante enfocar las carreras de ahora en adelante en aspectos estratégicos y aspectos que pueden crearle mayor valor e interés en lugar de centrarse en aspectos netamente administrativos funcionales. En el caso, para que las personas me entiendan, nosotros dos somos administradores de empresas de la Universidad Nacional de Colombia, pero en mi caso yo tengo una maestría, o bueno, la estoy estudiando actualmente en la Universidad del Valle, sobre maestría en prospectiva e innovación. Pero muchos se preguntarán, bueno, ¿qué es la prospectiva como tal? La prospectiva en rigor es una parte de la planeación, en la cual se encarga de determinar tendencias y escenarios futuros, así como desarrollar habilidades y conocimientos para la construcción de futuros. Y esto es muy importante porque sobre la construcción de futuros y sobre los estudios prospectivos es donde se está estudiando mucho hoy en día el tema de la inteligencia artificial. Nosotros básicamente nos centramos en determinar cuáles son las visiones estratégicas de una organización, de un territorio, de el país como tal, de una profesión como tal, de analizar las tendencias y los escenarios futuros de también muchos objetos de interés como una profesión, una organización, un trabajo. Tenemos un enfoque multidisciplinario, es decir, en una maestría de prospectiva siempre te encuentras a ingenieros, administradores, economistas, y es el trabajo multidisciplinario que te ayuda también a forjar una disciplina más robusta y con mayor enfoque crítico. Y obviamente la maestría tiene un enfoque de innovación, es una de las pocas maestrías que tiene ese enfoque, al menos aquí en Colombia es la única. Hay otra maestría, pero está más enfocada con planeación estratégica, que es la maestría en prospectiva de la Universidad Externado. Lo que podemos establecer aquí es que hoy en día el enfoque crítico de las profesiones hará la diferencia en cuanto a si eres más reemplazable o poco reemplazable por una IA. Entonces esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque básicamente aquí nos está diciendo ChatGPT que si uno se centra en los aspectos estratégicos en una profesión, siempre hará mayor la diferencia.
y obviamente los trabajos manuales van a ser tendientes a ser reemplazados. Eso va a pasar, eso está pasando y posiblemente se genere un efecto palanca. Es decir, que si muchas empresas empiezan a adoptar estas inteligencias artificiales que ya están siendo un furor desde el anterior año como tal, pues desde que haya dinero de por medio, siempre se generará un efecto palanca. Es donde, por ejemplo, la filosofía eh, adquiere un valor tan fundamental hoy en día porque actualmente se está hablando sobre una ética de las inteligencias artificiales. Y la ética, como rama de la filosofía, pues nos ayuda a dilucidar esos alcances éticos, morales que debe tener una inteligencia artificial y cómo pueden ser controlados. Yo creo que a partir de ese enfoque, los filósofos van a tener una salida también laboral y también unas oportunidades muy grandes a partir de lo que estamos viviendo. Y fíjate que ahí es donde uno empieza a pensar esto que mencionas tan importante, que tiene que ver con la educación, ¿cierto? Claramente, lo que se menciona en el artículo que les mostramos ahorita y lo que pues nos reflexiona aquí ChatGPT, apuntan algo, y es que no es tanto como que, bueno, sí, sí es cierto que existe un peligro de que algunas profesiones tiendan a desaparecer y otras a emerger, ¿cierto? Pero el primer análisis que se hace es que es sobre las tareas que son más automatizables, ¿sí? Manuales. Manuales o inclusive no tanto manuales, sino por ejemplo pienso en cosas como por ejemplo hacer cálculo, un cálculo contable de una empresa, pues una inteligencia artificial puede hacerlo de manera automática, ¿no? Si tiene los datos y la información, lo puede hacer. Y entonces justamente entran todas estas actividades que son más difíciles de reemplazar por una IA, ¿cierto? Como la crítica, ¿sí? Que además a propósito es un componente que algunas carreras adolecen. Por ejemplo, recuerdo en nuestra formación en la administración, a pesar de que había muchas fundamentaciones muy interesantes de la crítica, igual uno sentía que quería más y más y más. Pero la mayoría de los estudiantes no quería este tipo de formación o le parecía relleno, ¿no? O es poco Cuando valorada, ¿no? Es poco es, valorada sí, es en poco muchas valorada la profesiones. crítica. Claro, porque, pues, bueno, el formato tradicional de la crítica, a veces para aprender ese tipo de materias es leer bastante, aprender a pensar por ti mismo, ¿sí? A autocuestionarte, bueno, ciertas habilidades que ciertas áreas de las humanidades, como la filosofía y otras disciplinas, lo trabajan mucho más. Pero claro, entra todo este tema de que se necesitan ahorita más impulsar más habilidades estratégicas de pensamiento crítico, que va a ser más difícil de ser reemplazado. Iba a decir también ahorita pensamiento creativo, pero a veces se me complica decirlo por el hecho de que hay inteligencias artificiales que son muy creativas como Midjourney y todo esto, o algunas inteligencias artificiales que pueden crear sonidos, que ya están trabajando en esto, en crear IA para crear música, crear videos. Entonces la parte creativa también me parece compleja, pero igual siento que ahí también sigue un camino muy interesante. Estas reflexiones que se hace acá, vuelvo a decirlo, son sobre actividades. Recuerdo que el artículo, inclusive aquí, perdóname que me devuelva acá una pregunta que ya le había hecho, menciona cosas muy interesantes porque pues le pedí un poco la traducción porque entre otras cosas este tipo de IA también lo están usando mucho para traducirlo en distintos idiomas y todo eso, tienen cosas muy interesantes. Ciertas actividades, ¿sí? Que se utilizan laboralmente, las que se ponen en peligro, como ya lo dijimos, son las automatizables. En el caso, pues, del estudio que hicieron en Estados Unidos, digamos que revelaron que un 80%, ¿sí? De la fuerza laboral de Estados Unidos podría tener al menos un 10% de tareas que pues puedan ser efectuadas con este tipo de inteligencia artificial de una manera más rápida, ¿cierto? Y que aproximadamente un 19% de los trabajadores podría, a un 19% se le podría reemplazar un 50% de estas actividades, Eso es bastante. eh, que es bastante. Y bueno, y eso es contando con la IA, pues la mejora que hoy en día tiene ChatGPT, ¿sí? No es pensando en una inteligencia artificial
tipo Skynet o cosas así, no, es con una inteligencia artificial como estas, que ya puede realizar muchas actividades que son muy operativas, que son muy rutinarias. Entonces ahí es donde se empieza a cuestionar, ¿sí? Claro, ahí vale Dale. la pena cuestionarse también, bueno, ahorita que estamos hablando sobre profesiones, actividades, trabajos, ¿sí? Ujú. Igual forma que al final, pues es un tema semántico, pero al final es lo mismo, ¿no? Eh, Sí, Nosotros podríamos preguntarle ahora a ChatGPT, ¿qué profesiones están más tendientes a desaparecer en el futuro? Porque es que estamos viendo con el tema de la automatización que, claro, muchos trabajos rutinarios van a tender a desaparecer. Y excelente. podríamos contrastarlo con el artículo que tú tienes sobre OpenAI. Entonces, me parece que es una pregunta interesante para realizarlo. Perfecto, perfecto. Entonces preguntémosle, aquí ya tenemos un poquito la pregunta lista, es, ¿qué profesiones están más tendientes a desaparecer en el futuro, considerando la automatización y el reemplazo de muchos empleos por la IA? Vamos a ver qué nos dice ChatGTP. La automatización y la inteligencia artificial están transformando rápidamente muchos aspectos de la vida y el trabajo. A medida que las máquinas se vuelven más inteligentes y capaces, algunas profesiones están en riesgo de ser reemplazadas por la automatización, ¿sí? Eh, Algunas de las profesiones que podrían estar más tendientes a desaparecer en el futuro son, Cajeros y operadores de caja. Claro, con el aumento de la automatización en el sector minorista y de servicios, pues muchas empresas, claro, adoptan tecnologías como los kioscos de autoservicio y las aplicaciones de móviles para pago, que esto ya viene en furor desde hace mucho tiempo, pero pues de igual forma ahora con el impacto que ha tenido ChatGPT y otras IAs, pues esto ya se está viendo más tangible. El claro, segundo que nos dice es recepcionistas y operadores telefónicos. Claro, los chatbots y los sistemas de respuesta de voz interactiva son cada vez más avanzados, incluso muchos hace unos años tendían a ser un poco más robotizados, pero ahora se puede generar IAs o se puede comprar software, aplicaciones que te pueden hacer un video, una grabación de una forma tan realista, tan perfecta que no sientes que es hecho por una inteligencia artificial. Incluso yo tengo a una amiga que es gerente de una empresa audiovisual y ella bueno, pagaba antes a un locutor para que le hiciera diferentes anuncios de los videos publicitarios y audiovisuales que la empresa audiovisual saca y pues descubrió una inteligencia artificial que simplemente por tantos dólares al año te puede realizar un video, eh, digamos que con un audio, tú lo puedes personalizar si quieres que sea una voz femenina, masculina, y lo puede hacer en diferentes idiomas, en más de 20 idiomas. Entonces, claro, hay muchos trabajos de locutores que también, obviamente, no sé si lo dice acá abajo, ahorita lo vamos a leer, pero que también van a estar en riesgo. Trabajadores de claro, fábrica y montaje, ¿cierto? Claro, con la robótica y la automatización, que no es un tema nada nuevo, están reemplazando cada vez más a los trabajadores humanos en la producción y el ensamble de los productos. Un conductor de camión y reparto, con la tecnología de conducción autónoma, está mejorando rápidamente y ya se está utilizando en algunos vehículos comerciales. Claro, pues eso con el tema de Tesla también, ellos tienen como unos proyectos dirigidos para que a automatización de la propósito, conducción. ¿Sí? diría que es una noticia que no le agrada mucho a Elon Musk, ¿no? Porque era uno de los primeros que decía, no, paren esto, paren esto. Y es que, bueno, también hay muchas cosas por analizar, claro, hay expertos que sí dicen como que, venga, hagámosle suave, pongamos restricciones, al final hablaremos de un poco de esto, pero también diría yo como que Tesla de alguna manera estuvo vinculado anteriormente con OpenAI y pues sería muy extraño para él, ¿no? Si esta empresa logra más avances en estas direcciones, pues se vería obligado para mejorar su propuesta de conducción autónoma de automóviles como los Tesla y demás, pues a implementar una de este tipo de inteligencias artificiales y pues no le gustaría mucho, ¿no? Claro.
Sí, claro, choca mucho. Y bueno, ellos tienen unos proyectos pues ya de camiones automatizados. Entonces a eso iba, o sea, conductores de camiones y reparto pues son actividades que obviamente falta un poco más de años para que esto pueda cumplirse, pero pues también se están viendo implicados. Y bueno, y pues Elon Musk pues ¿no? Antes era como un gurú pues, de muchas personas ligadas en el mundo del emprendimiento, emprendedores natos. Y pues ahora están teniendo ciertas conductas después de la compra de Twitter bastante reprochables, ¿no? A mí Y personalmente antes a me gustaba propósito del tema mucho ético, ¿no? el tema ético, claro. A mí antes me gustaba mucho el pensamiento de él, pero después yo no sé qué pasó con la compra de Twitter, que cambió tanto, o sea, y cambió tanto Twitter, aprovechando el tema de las verificaciones y de Twitter Blue, pues cambió tanto, o sea, tiene un enfoque que no es Twitter actualmente, o sea, es increíble. Supuestamente lo va a mejorar, pero pues la verdad es que me decepcionó mucho, sinceramente. Bueno, en efecto, uno en principio pensaba que este tipo de personajes como Elon Musk y demás, que son como grandes emprendedores o se hacen ver como grandes emprendedores, administradores talentosos, con muchos recursos, muy inteligentes, pues hay muchas cosas que a propósito de la dimensión ética y crítica, pues hay que mirar, ¿no? Porque yo siempre también en algún momento llegué a preguntarle a mis estudiantes y en las conferencias preguntas como, por ejemplo, ¿qué es lo que hace a un buen administrador un buen administrador? O sea, ¿qué es lo que hace un buen administrador? ¿Ser eficiente, ser innovador, todo esto? ¿O ser éticamente responsable? Alguien, unos dirán, pues no necesariamente son incompatibles. Uno ya, hasta cierto punto pareciera que sí lo son, porque a veces, si quieres una extrema eficiencia, pues la parte de responsabilidad se afecta, porque no puede ser plenamente eficiente sin atentar, por ejemplo, con la dignidad humana, con los recursos ambientales y bueno, un montón de cosas. Lo otro, bueno, y respecto a Elon Musk, yo diría que hay justamente una buena imagen y es que de que carece ese pensamiento ético, crítico, sí, de algunas dimensiones de la administración que poco se trabajan y que ahorita va a ser más necesario trabajar, ¿no? Eh, yo creo, sí, que a raíz de todo esto, pero no quiero adelantarme a las conclusiones, pero a raíz de todo esto, una de las cosas que va a tocar es que se fundamente más estos aspectos, se cuestione más, incluso qué administradores, qué innovadores, qué empresarios están dirigiendo estos cambios de la humanidad, porque puede tener una afectación a una persona ahorita como Elon Musk y otros, con ciertos adelantos en áreas como estas, pues pueden generar ciertas afectaciones negativas para la estructura económica y social de la humanidad, ¿sí? Ujú. Y bueno, continuemos con el último. Es que me Sí, llama la atención porque justamente yo estaba pensando, ahorita mencioné algo lo de la contabilidad y parece ser que sí, ¿no? Léelo ahí, Mateo, porfa. y claro, es claro perverso porque, mira, contadores y auditores, me imagino que se habla sobre auditores fiscales o auditores de calidad, tal vez. La contabilidad y la auditoría son áreas que están siendo transformadas por la automatización, con la adopción de herramientas de inteligencia artificial para el análisis de datos y la automatización de procesos. Hoy en día, por ejemplo, los contadores sufren con algo que me toca verlo en carne propia porque trabajo con muchos contadores, con diferentes programas de formación y es que hay una empresa de Medellín que se llama Z. Eh, Ajá, Esta empresa de Medellín, imagínate, es en Colombia. Ellos hacen automatizaciones simplemente en Excel, donde por un cobro de 80.000, 100.000 pesos, puedes adquirir una herramienta que te hace una declaración de renta para persona jurídica o para persona natural de forma automática con todas las disposiciones y cambios que se hacen a partir de una reforma tributaria. Y esto ni siquiera lo está haciendo una empresa por allá en India, por allá en China, por allá en Europa, Estados Unidos, lo está haciendo una empresa que se llama Z de Medellín, ¿sí? Entonces, claro, muchas veces se critica el tema de la inteligencia artificial, pero esto ya está pasando, o sea, y ni siquiera son inteligencias artificiales, son automatizaciones
que se están haciendo, y ya vemos que actividades como la contaduría y la auditoría pues ya están siendo reemplazadas por la automatización, ¿sí? Porque auditoría, entre otras cosas, es control, ¿no? Yo creería que Sí. está hablando ahí de auditoría, no sé si es auditoría fiscal, tendría mucho sentido también con el tema de Ujú. contadores, que está muy relacionado, o auditoría de calidad, que básicamente es hacer controles de la calidad de un producto o servicio. Hasta ahí. Y claro, está muy tendiente a ser automatizado también, porque el control mismo te lo puede hacer una IA, te lo puede hacer un software, te lo puede hacer una aplicación. Ah, bueno, Claro. entonces terminemos ahí. Sin embargo, es importante tener en cuenta, aquí ChatGPT se lava un poquito las manos, Sí, es muy prudente la es muy aplicación, prudente, ¿no? Da, es da, muy da, da, prudente. da respuestas como que juega mucho con el lenguaje. O sea, a veces digo, lo programó un filósofo porque es enredadora la aplicación, ¿no? Es como Sí. que no digo cosas, pero no me arriesgo tanto como para que me destruyan y no, o Es, sea, es como que muy, muy es muy prudente. neutral, da su punto de vista, pero al final te tira algo como que te pone a pensar y bueno, ¿qué está pasando? Este, Está tomando una, te- una, una postura muy neutra, muy sí, sí, centrada yo creo que trata de simular objetividad y neutralidad, al mismo ser muy tiempo. objetivo, sí, ser muy objetivo y ser muy prudente. Y además políticamente correcto, porque hay preguntas que no admite, hay cosas que no admite, temas sensibles que no toca, y entonces es bien Claro, interesante. claro. Pero bueno, si se lava las manos, dice básicamente que, pues que eso no significa que se va a reemplazar una profesión en su totalidad, solo hay ciertas tareas muy automatizables, y que pues también puede generar oportunidades de trabajo. Algo que sí es cierto, yo diría, Claro. bueno, o sea, yo lo veo, hay ciertas áreas como que es que yo lo veo difícil, es que hay ciertas disciplinas, profesiones que tienen muchas cosas automatizables. Y a veces incluso los mismos estudiantes o la misma universidad o el mismo programa o los mismos profesores hacen mucho énfasis en tareas rutinarias y reemplazables y bueno, no se forma muchos aspectos que son más como los que hablábamos ahorita, críticos, estratégicos y todo esto, que podían salvarles. Inclusive uno podría ver como una gran ventaja a estas cosas, ¿sí? A Porque yo mí, claro, dale, ajá, digamos que a mí me gustaría agregar ahí, para que no se nos pierda esa idea, es que muy importante el tema del reskilling que hablábamos con Edna en el primer capítulo, que hablamos sobre el futuro de la parte ajá, sí, laboral y de la inteligencia emocional sí, en sí, el sí, trabajo. Entonces, reskilling es como reciclaje profesional. Digamos que hay tareas, hay profesiones, actividades que ya se están quedando atrás, ¿sí? Lo que tú tienes que hacer es reinventarlas. Tú como trabajador, como persona productiva, debes enfocarte en adquirir nuevas habilidades que están más tendientes a el desarrollo de estas habilidades requeridas en el futuro. Entonces, por eso, un ingeniero de sistemas ahora se está migrando a un ingeniero de software o a un programador. Un filósofo podría migrar a un filósofo en ética de inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, hay unas oportunidades bastante interesantes para hacer reskilling, ese reciclaje profesional y adquisición de diferentes eh, formas y habilidades y competencias profesionales que se requieren en el mundo laboral actualmente y en el futuro, que sería una forma de migrar ciertas profesiones para no quedarnos estancados, porque eso tiene que ver mucho con el progreso de un país también. Podemos quedarnos, nos vamos a quedar estancados en las mismas profesiones o vamos a migrar a las profesiones del futuro. Porque los seres humanos vivimos 80 años, 60 años, somos muy esporádicos en el tiempo y van a haber cambios, siempre van a haber cambios. El mundo es muy cambiante, entonces es importante tener en cuenta esto. No sé qué opinas. claro, no, fíjate que ahorita, inclusive cuando tocabas el tema de la filosofía, yo recuerdo hace unos días, cuando este tema recién empezaba a hacer furor en algunos grupos de Facebook y todo, se preguntaban, hay algunos grupos de mi universidad, de la Universidad del Valle en este caso,
Bueno, yo no sé cuál es mi universidad, en este caso pues la UNAM, pero en este caso que voy a hablar es de la Ajá. Univalle, de la Univalle, ¿no? Ya tengo varias almas mater. Y resulta que ahí se discutía un poco de que se mostraron esos resultados del artículo que les mencionamos al principio de ChatGTP y estas inteligencias artificiales, y decían, no, pues muchas profesiones se van de capa caída, ¿no? Pero alguno dijo, no, venga, pero la filosofía ahí sale ganando, ¿no? Porque y muchas humanidades, ¿no? Porque son muy difíciles de ser reemplazadas, pero algunos decían, pero bueno, igual no tienen trabajo, ¿no? Igual hay mucha escasez laboral. Eso pasa mucho en eh, Univalle, ¿no? sí, no, pues no solo en Univalle, yo diría en muchas universidades y en muchas carreras que sí es cierto que algunas carreras de humanidades, sí, hay algunas dificultades laborales, sí, pero ahorita que hablabas del reskilling, de pensar en unas áreas, en unas habilidades que habría que cambiar, claro, uno pensaría eh, de pronto sí en otras actividades, pero en todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y todo esto, claro, hay áreas de la filosofía que son más protagonistas, como por ejemplo la ética, la filosofía de la ciencia, la filosofía de la tecnología, este vínculo que también tiene que deriva un poco y se vincula mucho con la ética, que es la bioética, ¿no? También aplicada a la misma investigación, porque no solo hay que pensar en la inteligencia artificial, sino en quién produce la inteligencia artificial, en quiénes, qué investigadores la generan, qué empresas, ¿sí? Entra también el tema bioético, entra el tema ético El de las empresas. transhumanismo también, Claro, desde el entra todo el transhumanismo. tema del trans y el posthumanismo. Entonces, claro, entonces, si digamos hay alguien que trabaja mucho el tema de otras áreas de la filosofía, no sé, estética, que también son muy valiosas, pero que de pronto no sabemos cómo sea el futuro, pero que se vuelva más importante todo este tema de la inteligencia artificial y todo esto, pues obviamente va a haber una gran migración de habilidades, reskilling de muchos filósofos que trabajan en ciertas otras áreas y de pronto se van por cuestiones laborales, por cuestiones de interés personal, se van a integrar más a estas áreas de filosofía, la ciencia, filosofía, la tecnología, eh, ética, y demás, ¿cierto? Entonces me llama mucho la atención, mm, eh, que, que también es muy interesante, ¿no? Yo no sé si algunos de los que nos escuchan y nos ven han visto alguna vez este programa, perdón, este documental que nosotros ya nos vimos que se llama El fin de la realidad, que creo que es el diario, algo así, el Confidencial lo creó, ¿cierto? Es muy interesante, lo recomiendo porque aquí viene el tema y es que a propósito de ciertas profesiones, sí se habla mucho de que ciertas áreas de las humanidades, la filosofía, que claro, son muy críticas, cuestionan mucho ciertas cosas como estas, sí toman cierto protagonismo porque ya cuando pensamos en las soluciones, en evitar ciertos escenarios un poco distópicos, pues se necesita mucha discusión, ¿sí? Se necesitan alternativas, se necesitan debates, se necesitan pensar en políticas públicas, ¿sí? Y entonces es ahí donde sí puede tener de pronto un buen campo, áreas como, pues en mi caso, la filosofía, y también justamente áreas como la tuya, Mateo, de la prospectiva, porque a propósito de ese documental es hecho con prospectiva, se hace una prospectiva con la ayuda en este caso de ChatGPT, de qué pasaría en los próximos 10 años, sí, digamos, con esta tendencia de desarrollo que tienen muchas inteligencias artificiales. Y nunca se llega a una inteligencia artificial general en este análisis de prospectiva, solo se llega a manejar esto con unos ligeros cambios y sin los controles debidos, ¿cierto? Y claro, ese documental es muy interesante porque a partir de prospectiva ellos eh, denotan cómo va a ser el futuro de la humanidad a 10 años, que por lo general un estudio de prospectiva se hace de 10, 50 y 100 años, por lo general un estudio clásico de prospectiva, y cómo va a ser el mundo de nosotros, convivir en sociedad con inteligencias artificiales. Y pues les invitamos a que lo vean, es bastante interesante. Cómo casi que se puede formar una guerra a partir de algo que una persona creó en su habitación,
en su computador. Entonces es bastante Sí, de videos impactante falsos, ¿no? Es de como, videos me hace falsos. pensar un poco, yo no sé si ese documental lo hicieron antes de que salieran esas imágenes del Papa Francisco en un antro bailando y con una chaqueta así como un reggaetonero, pienso yo. O sea, estas imágenes no, son falsas, obviamente, no Claro. eran imágenes verdaderas. Algunas personas tal vez hasta hoy en día siguen creyendo que eran imágenes verdaderas. Pero Era, ajá. imagínese que de pronto no haya sido el Papa, sino que, por ejemplo, esas imágenes la hubieran puesto a personas que uno sabe que no, que serían más propensos de estar en una discoteca o en unas actividades, pues obviamente nos da risa porque es el Papa, obviamente no nos imaginamos al Papa en estas situaciones, pero es tan peligroso que podríamos pensar que esto se está volviendo tan tangible, tan real, que va a ser muy tan fácil la desinformación que podríamos ver una foto, una imagen creada o un video también por inteligencia artificial de una persona que pues no ha hecho nada, simplemente hay alguien que lo quiso difamar y que nosotros lo creamos y que pase mucho tiempo sin que nosotros sepamos que eso sea falso o cierto. Entonces, ese es un Claro, tema ético bastante interesante también, que pues ahí la sí. filosofía, yo repito, que toma mucha fuerza en esto. Inclusive ahorita hay una imagen del Papa o un video del Papa supuestamente saludando, no sé si lo pillaste ahorita en la noticia de hoy, eh, que el Papa está saludando a unos supuestos sacerdotes satánicos. Entonces, No lo he sí, visto, no lo he sí, visto. sí, sí, no sé si es una imagen o un video, la verdad no entré mucho por preparar pues nuestro capítulo de hoy, pero vi esa noticia de que supuestamente hay una controversia porque supuestamente el Papa estaba saludando a un sacerdote satánico, ¿sí? O a unos sacerdotes satánicos. Y dije, pues fácilmente, ese es el tipo de montajes, ese es el tipo de cosas que después dicen, no, era una fake news, el Vaticano acaba de desmentir eso y todo esto. Pues bueno, ese puede ser el tipo de cosas a las cuales nos tendríamos que ir adecuando ahorita, de ahora en adelante, pero que pueden traer cosas más graves. Este documental lo plantea muy bien que les mencionamos y que pues es ahí donde hay muchos retos para empezar a poner parámetros, limitaciones, Controles. controles para que no se pueda difamar a una persona, para que no se pueda destruir su vida, ¿sí? Solo con imágenes falsas, videos falsos y demás, ¿sí? Claro, claro, Bueno, hacemos la otra totalmente. pregunta, Mateo. Sí, claro, hagámosla. Bueno, ahora que nosotros estamos hablando de esto, pues surge la pregunta obligada, diría yo. ¿Qué profesiones podrían surgir? Ahorita que estamos hablando de las profesiones que se podrían, digamos que podrían reemplazarse más fácilmente por una IA, ¿qué profesiones, ahorita que hablamos también de reskilling, qué profesiones podrían resurgir, surgir o ser más importantes en el futuro, considerando pues la automatización y el reemplazo de muchos empleos de la CIA? Perfecto, bueno, hagamos la pregunta a ver qué nos dice ChatGTP. La automatización y la inteligencia artificial están cambiando rápidamente la forma en que trabajamos y crean nuevas oportunidades y desafíos. Muy bien. Algunas de las profesiones que podrían resurgir o ser más importantes en el futuro, considerando la automatización y el reemplazo de muchos empleos por las IA, son dos puntos. Dale, Mateo. Vale, perfecto. Especialistas en seguridad cibernética, por supuesto, con la creciente Sí, dependencia de la tecnología, la ciberseguridad es una preocupación cada vez más importante. Los especialistas en seguridad cibernética serán fundamentales para proteger la información y los sistemas críticos. Claro, como esto se está llevando por empresas privadas, principalmente la promoción de diferentes IAs, pues obviamente hay empresas privadas que también se van a blindar sobre esto. Ahí es importante y digamos que las empresas más importantes están teniendo cada vez más relevancia, teniendo propuestas, ofertas laborales sobre especialistas en seguridad cibernética o un especialista en, digamos que en seguridad informática.
Entonces, claro, el especialista lo que hace es de una cierta forma blindar a la organización para posibles ataques de robo de datos, robo de información, que es tan sensible hoy en día y que ahorita con lo que estamos viendo, hay datos que son tan sensibles de ser robados, con muchos escándalos que han surgido anteriormente, como por ejemplo con Facebook hace unos años. Sí. Estas profesiones, claro, están tomando más relevancia. Otro que es muy importante, que lo analizan en el punto 2, es analistas de datos y científicos de datos. Claro, la automatización genera enormes cantidades de datos que deben ser analizados y utilizados para tomar decisiones informadas. Los analistas de datos y los científicos de datos serán fundamentales para interpretar y utilizar estos datos. Claro, pues con la automatización, los analistas de datos pues podrían ser más fácil reemplazados por una automatización creada por inteligencia artificial o ni siquiera con inteligencia artificial, con un software ya programado previamente para analizar diferentes cantidades de datos. Y aquí lo más importante es cómo uno interpreta la información, más que cómo lo analiza. Una IA te puede sacar una gran cantidad de datos, se puede de pronto sacar cifras y demás. Bueno, ahorita con ChatGPT y aquí este es el asunto, hasta te puede sacar líneas de interpretación, ¿no? Pero en últimas, estos analistas de datos y científicos de datos ya te pueden decir, venga, ¿y eso qué significa? ¿Qué implicaciones tiene? Insisto, también las IAs como el ChatGPT te pueden decirlo, pero pues de alguna manera se necesita un científico, un académico de esta área que de alguna manera tome toda esta información y de pronto se le facilita un poco más el trabajo con estas IAs, pero ya pueda tomar decisiones, ¿no? Claro, claro, completamente. No, completamente de acuerdo porque volvemos siempre al mismo punto, o sea, la toma de decisiones y el análisis crítico son hoy en día una de las habilidades que más van a tener importancia en un mundo plagado de inteligencia artificial. Otro tema importante es especialistas en inteligencia artificial. Con el aumento de la automatización y la inteligencia artificial habrá, por supuesto, una mayor demanda de expertos en IA para desarrollar, implementar y mantener sistemas de IA. Y esto es simplemente una cuestión de oferta y demanda, por supuesto, como también especialistas en automatización y robótica. La automatización y la robótica están transformando la forma en que trabajamos. Los especialistas en automatización y robótica serán fundamentales para diseñar, programar y mantener estas tecnologías. Que yo creo que pues él quien me dará la razón, pues yo lo veo más que todo como un enfoque de oferta y demanda. Claro, si son Sí, más claro. demandadas ciertas cosas, pues obviamente va la oferta laboral y la oferta de actividades especializadas en estos temas, automatización e inteligencia artificial, pues por supuesto va a subir. Claro, yo me imagino, por ejemplo, podría pasar recientemente, de hecho ya está, ya existe, pero ahorita más con estos adelantos de que ha tenido esta empresa de ChatGPT y otras, si de repente hay más adelantos, pues van a requerir más académicos, investigadores, profesionales en estas áreas del punto 3 inteligencia artificial, punto 4 automatización y robótica, porque pues es lo que, donde se está dando el boom del desarrollo en este caso, ¿sí? En este caso, pues un desarrollo productivo empresarial, ¿no? De creación tecnológica. Eh, y claro, pues entonces pues van a necesitar más porque van a haber otras empresas, va a haber competencia y todo esto, ¿no? Antes de que se me pase, pensaba Mateo, no sé si te acuerdas de Herbert Simons, el gran teórico de la administración, de Claro, la toma de toma de decisiones, ¿no? decisiones. Bueno, a propósito de lo que hablábamos ahorita de tomar decisiones, a mí me llama mucho la atención que cuando hablamos del caso de los analistas de datos, y creo que pasa en muchas profesiones, uno diría, bueno, claro, al fin y al cabo vamos a necesitar un humano que tome decisiones, pero una de las reflexiones que hacía Simon esto con todo esto de la racionalidad limitada, pues obviamente eso es un concepto de pronto un poquito complejo de explicar, pero lo diría de una manera muy fácil y es comprender que los seres humanos no somos, no tenemos a disposición toda la información, todos los datos y no tomamos decisiones perfectas porque pues también tenemos irracionalidad, tenemos gustos, tenemos otros factores no racionales para tomar decisiones. Hay una limitación en nuestra racionalidad y de pronto no podemos tomar decisiones óptimas, es decir, perfectas, que
sí, con un punto de ganancia perfecto, sino que simplemente tomamos decisiones adecuadas a ciertos propósitos. Pero hay algo que decías ahí muy interesante, es que, pero hay tipos de decisiones, hay decisiones que sí son muy automatizables y hay decisiones que sí, pues por su gran complejidad no son automatizables. Por aquí también va el asunto, porque hasta pensaría yo, bueno, si una IA tiene una información dada y la puede procesar y solo con el análisis de esa información puede tomar una decisión, pues perfecto. Hace un tiempo, recuerdo, en un evento que hubo en la Universidad del Valle en Cali, se hablaba de esto y es que pensando en estas ideas de Simon y del poshumanismo y el transhumanismo, se decía, por ejemplo, bueno, con este asunto de la inteligencia de las cosas, ¿sí? Uno podría pensar que si una nevera, por ejemplo, conectado a inteligencias artificiales que tienen acceso a nuestros gustos, al tipo de productos que regularmente compramos, ¿sí? Podría hacernos el pedido de la dispensa o del mercado mensual, ¿sí? De acuerdo, conociendo la información del supermercado, de qué hay en disposición y conociendo pues los gustos y las cosas que regularmente hemos comprado. Y adicionalmente conociendo hasta datos médicos que tengamos, como por ejemplo, bueno, esta persona ya no puede comer porque está sufriendo mucho del azúcar o algunas cosas. Entonces, la misma IA podría ordenarle a nuestra nevera que haga un pedido al supermercado de qué alimentos pues están más, hasta más económico y todo eso. Son cosas automatizables, ¿no? Ese es el No, punto. no, Hay decisiones automatizables, pero hay otras que no. no, y es algo muy valioso, ¿no? Eso sería súper valioso, pues, para mejorar el tema de la nutrición y todo. O sea, no todo es malo, ¿no? O sea, hay cosas bastante interesantes ahí. Entonces Bueno, seguimos con los profesionales de la salud. Claro, a medida que la población envejece y la demanda de la atención médica aumenta, habrá una mayor demanda de profesionales de la salud, incluidos médicos, enfermeros, terapeutas y otros proveedores de la atención médica. Eso es muy importante porque hoy en día estamos viendo principalmente en países donde se sufren altos índices de suicidio, como por ejemplo Japón, un fenómeno llamado Kodokushi. Kodokushi es un fenómeno donde las personas eh, ancianas que viven solas en diferentes residencias grandes, pues mueren y pasan desapercibidos. Y los vecinos se dan cuenta por el olor de uy, la putrefacción. Entonces, esto ya está pasando, es un fenómeno que se llama Kodokushi o muerte solitaria. Y esto va a tener mucho una repercusión muy grande con los sistemas de salud, porque hoy en día la fuerza laboral es la que soporta las pensiones de los pensionados, valga la redundancia. Y claro, si tenemos una fuerza laboral que ya se va a disminuir de aquí a 30, 50 años y van a haber mayor cantidad de personas pues, pensionadas que ya no están en una etapa laboral, pues obviamente los profesionales de la salud van a tomar mucha relevancia, pues porque la atención médica va a aumentar y principalmente los casos médicos van a aumentar en una forma significativa. inclusive podríamos decir que esta área profesional de salud implica no solo la salud pues biológica, sino también psicológica, emocional. Mental, Y claro, total. con todos estos cambios de la inteligencia artificial, temores, eh, la misma pandemia del COVID, que es salud tanto física como emocional, ¿no? Porque estar recluido y todo esto tiene ciertas consecuencias. Eh, Nos dimos cuenta de muchas cosas, muchos profesionales de la salud han muerto por el COVID, sí, murieron por el COVID, se redujo la gran cantidad de profesionales de salud. Adicionalmente, de por sí nos dimos cuenta que tenemos pocos recursos de salud para dar cuenta a las necesidades de toda una población, ¿sí? Hay muy poca inversión en salud, muy pocos profesionales médicos, sumándole un poquito un paréntesis a ese poco deseo de muchas personas de entrar a una universidad y profesionalizarse menos en el campo de salud. Entonces, por ahí va la cosa, claro, es algo muy necesario, sí, algo bastante, bastante necesario, pero que cada vez vemos este riesgo y es que se va a hacer muy necesario porque es como el tipo de cosas, a veces pienso, la educación, los profesores también van a ser fácilmente reemplazados. No lo sé, pero siempre se ha dicho como que algo que toda sociedad necesita médicos y profesores. No sé ahorita si los profesores, ahorita después podríamos hacer la pregunta, pero pues en este caso médicos, claro que sí. Y por último, pues trabajadores sociales y de apoyo emocional.
bueno, que está relacionado con lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Dice, aunque la tecnología puede ser útil para muchas tareas, las personas siguen necesitando el apoyo emocional y el cuidado humano. Los trabajadores Claro, sociales y el apoyo emocional serán fundamentales para brindar apoyo a las personas que lo necesiten. Muy bien. claro, claro, perfecto. Bueno, Bueno, ahora nosotros queremos abordar un conflicto ético que podría preguntarle incluso a una inteligencia artificial, como ChatGPT en este caso. Pero bueno, queremos dar como una continuidad, una próxima ocasión de este capítulo donde vamos a abordar diferentes aspectos éticos que le preguntaríamos a la inteligencia artificial y que respondería esta inteligencia artificial. Entonces queremos, Elkin, que nos des como una conclusión, que me gustó mucho parcial. este espacio Ajá. y que podamos establecer una conclusión parcial sobre estas profesiones que ya estarían a punto de desaparecer y las profesiones que estarían a punto de resurgir o de crearse de nuevo. Entonces, Perfecto. queremos saber qué opinas sobre esto. Perfecto. Bueno, en efecto, esto da para una segunda parte, así va a ser. Esta es la primera parte y lo que podemos decir de esta primera parte con la información que hasta ahorita hemos hecho, tenemos a disposición y con las preguntas que le hicimos a ChatGTP, es que, bueno, lo primero es que sigue resaltando que las profesiones que tengan una gran cantidad de tareas muy automatizables, rutinarias, pues tienden a desaparecer, o al menos gran parte de sus actividades tienden a desaparecer. Uno podría pensar también que esto no es un contexto solo negativo, sino también una oportunidad para que muchas profesiones, muchas áreas universitarias, muchas personas decidan explorar otras y mejorar otras habilidades más críticas, estratégicas, creativas, en fin, de toma de decisiones que puedan ser difícilmente automatizables. Pero adicionalmente también pensar que tomando las medidas adecuadas, que esto lo vamos a explorar en la próxima parte de este capítulo, tomando las medidas adecuadas, tomando los protocolos, criterios y demás adecuados, podríamos, ¿sí? Hablar de que se puede aprovechar mucho esas inteligencias artificiales, porque nos podrían ahorrar una gran cantidad de tareas o hacerlo de una manera más sencilla. Por ejemplo, hay que hablarlo, ¿no? Mucho de el logo, el diseño, de lo que hemos hecho en nuestro mismo podcast ha sido hecho por inteligencias artificiales, ¿cierto? Con ayudas de estas al menos. Sí. Inclusive algunas Con conferencias, Midjourney. ajá, Sí. ajá, algunas ideas, en fin, sabiéndolas usar responsablemente puede resultar un apoyo para muchas profesiones, tanto diseñadores, administradores, filósofos, hasta incluso los contadores podrían pensar cómo tomar eso a su favor. Entonces, Claro. esta es la primera conclusión que hacemos. La segunda parte de este capítulo va a tratar justamente de otras preguntas que nos faltan por hacer y adicionalmente de las reflexiones que haremos sobre todo este tema de la empleabilidad y un asunto muy importante es cómo es que esto sí puede representar un peligro para la humanidad sin necesidad de llegar a una Skynet, a una superinteligencia artificial o una inteligencia artificial general, sino que ya con esto se puede generar ciertos peligros y vamos a verlos. Muy bien. Perfecto, Elkin. Entonces, Muchas espérenos en la gracias. segunda parte. No, gracias a ti, Mateo, compañero. Muchas gracias por tu tiempo y bueno, saludos desde Colombia, a ti en México y bueno, nos vemos en una segunda parte que está muy interesante. Entonces, no se lo pierdan, por favor. Este es el podcast Sobreviviendo al Futuro y nos vemos en otra ocasión. Perfecto, hasta luego a todos, que estén muy bien.